preguntamos, ¿y esto cuándo se habrá construido? ¿O por qué lo habrán hecho? O en todo caso, si tiene detalles alegóricos, esculturas en la fachada, nos preguntamos qué estilo es. Para entender un poco la obra de los hermanos Maspero, tenemos que entrar en contexto a la época en la cual ellos desarrollaron su labor. Los Maspero, o uno de ellos, el mayor, Rinaldo Maspero, nació en la ciudad de Como, en Italia. Él, como muchos inmigrantes, llega al Perú. Él había seguido cursos de construcción, no era un arquitecto pues graduado en las escuelas, academias de bellas artes, como era la moda por aquellos años. Sin embargo, él en Lima construyó una casa en Barranco, donde él vivió mientras hacía pequeños trabajos. En 1904 hubo un terremoto violento en Lima, que ya por la distancia en el tiempo ya no es muy recordado ahora. Sin embargo, muchas casas de Lima cayeron. No obstante, la casa de Rinaldo Maspero quedó en pie. Por tanto, mucha gente, al ver la gran calidad de obra que había realizado, empezó a darle trabajos y encargos para que él hiciera construcciones mayores en la ciudad. De una manera fortuita, por un terremoto, prácticamente él encontró una fuente de ingresos. Cuando esta labor empezó a crecer para él, él viaja a Italia para atraer a sus hermanos y lo ayude en esta empresa familiar que él estaba formando. Tenía un hermano llamado Antonio, al cual lo convence de que Lima era la maravilla, que él tenía una empresa ya establecida y que sencillamente quería que lo acompañe para que pues juntos salieran adelante. Antonio, emocionado, lo acompaña y en el barco recién le cuenta la verdad, que él en realidad estaba empezando recién, que le habían dado unos encargos y que vamos a ver qué tal va todo. Cuenta la historia que Antonio se enojó muchísimo y empezó a golpearlo a Rinaldo en el barco. Tal es así que los mismos pasajeros del barco tuvieron que separarlos. Finalmente, el barco casi al llegar a Panamá, naufraga. Y ellos llegan al Perú, Antonio y Rinaldo, sin nada, más que con lo que tenían puesto. Bueno, ya aquí en el Perú, pero con este antecedente de encargos que les habían dado, ellos deciden formar esta empresa, Maspero y Hermanos, Arquitectos y Constructores. Posteriormente, llega el hermano menor, Guido, y los tres empezaron a desarrollar una serie de proyectos en esta Lima que poco a poco iba cambiando. Lima en 1900 fue una ciudad que se empezó a modernizar. Justamente Marco comentó hace un instante la gran labor que realizó el alcalde Federico Helguera. Y en esta imagen se puede ver la remodelación de la plaza, el año 1900. Además de la remodelación de la plaza, se empezaron a abrir avenidas en la ciudad, como la Avenida La Colmena, el Paseo Colón, donde pronto se dieron pues campo o espacio para el desarrollo de una arquitectura llamada moderna por aquellos años, que tenía mucha influencia del academicismo francés. Un academicismo que, si bien es cierto, empezó con postulados, con cánones muy rígidos, poco a poco se fue abriendo y convirtiendo en algo ecléctico. Prácticamente los arquitectos de aquella época añadían elementos pues arbitrariamente en esa búsqueda de originalidad. Es así que en Lima tenemos primero la llegada de Émile Robert, arquitecto francés, que es el que diseña el Palacio Legislativo y también la Cripta de los Héroes. También tenemos al italiano Julio Latini, que recibe el encargo de reconstruir o hacer un nuevo teatro principal o teatro municipal, lo que hoy es el Teatro Segura. Y además se construye también el primer edificio hecho aquí en Lima para la función de banco, exclusivamente, que es el Banco de Perú y Londres, que después fue Banco Popular y está ubicado en la cuadra 3 de Girón Guayaga, un edificio de estilo neoclásico. Entre los más conocidos que llegan por aquel periodo vamos a encontrar a Claude Saut, arquitecto francés, egresado de la Academia o la Escuela de Bellas Artes de París, que llega pues con toda esta fuerza y este pensamiento del academicismo y lo implanta como jefe de obras de la compañía La Colmena, nada menos que en la Avenida La Colmena, en el Paseo Colón, y entre sus principales obras destacan el antiguo edificio de Oeschle, que mostró su instante Marcos en la Plaza de Armas, un edificio de estilo neorrenacentista, y también el Teatro Colón. Y finalmente Ricardo de Malakowski, polaco, que viene aquí y él es el gran impulsor de la formación y del esfuerzo que desempeñó en la formación de arquitectos peruanos la Escuela de Ingenieros. Si bien es cierto, he mencionado arquitectos de talla reconocida, que habían seguido estudios importantes. Siguiente, por favor. Tenemos que mencionar también la labor de esos hermanos italianos, que en base a esfuerzo decidieron también hacer una propia empresa y dejar su huella hasta el día de hoy. Esta casa, esta fotografía que he tomado de Google Maps, nos muestra la casa de los Masperi, en Barranco, que hasta hoy existe. Es catalogada como patrimonio monumental y es conocida como Rancho Masperi.
Aquí hay una imagen del primer aviso que ellos publican en los periódicos y revistas de la época, en la cual ya ofrecían su servicio, tenían su primera oficina ubicada en la calle Amargura, a media cuadra de la Plaza Francia, muy cerca donde después tendrían su edificio principal, como veremos en unos instantes. Bien, los Masperi, en su labor constructiva, como había dicho, ellos no eran arquitectos, no tenían una formación académica especializada en la arquitectura. Sin embargo, ese esfuerzo que ellos tuvieron por crear esta empresa los hizo contratar arquitectos locales. Ellos prácticamente dirigían las obras y fue tan grande la obra que ellos realizaron, tan moderna para aquella época, que ganaron la medalla de oro municipal durante 5 años consecutivos, a partir del año 1910, en que reciben el encargo de construir el edificio de la Casa Welch. En realidad, este edificio ya se estaba construyendo desde 1909. La firma, esta joyería, la Casa Welch, tuvo un local original en la calle Espaderos, la cuadra 5 del Jirón de la Unión, una pequeña tienda. Como todo negocio que crece, ellos compran después el predio que se encontraba en la esquina de Mercaderes con Platero de San Agustín, donde le encargan a los Masperi construir este edificio, que como estamos viendo, ganó la medalla de oro el año 1910. Hasta ahora existe, creo que es una cafetería. Siguiente. Siguiente, por favor. Al año siguiente, en 1911, ellos reciben otra medalla de oro por la construcción de un edificio comercial para don Felipe Morel y Riglos, un edificio que hasta hoy existe, que es más conocido como la Casa Pigmalión, que se encuentra en el Jirón de la Unión, en la cuadra 4, al costado de la Casa Curret. Este edificio, un edificio comercial, como habíamos dicho, albergó en su primer piso a una conocida tienda de telas que funcionaba ya en Lima desde mediados del siglo XIX, esta firma Pigmalión. En 1912, ellos están en pleno proceso de la construcción de un edificio que también hasta hoy existe, que se encuentra en la Plaza San Martín, que es el edificio Giacoletti. Esta fotografía nos muestra los trabajos ya de acabados en la obra de este edificio. Y finalmente, por esta gran labor, reciben otra medalla de oro, el año 1912. Este edificio es uno de los primeros que ellos construyen que muestra elementos del Art Nouveau, el modernismo, en los detalles, en los frisos que se pueden encontrar en su fachada. A raíz del terremoto de 1940 y de la caída de varias piezas de yeso de este edificio, fue sometida a una remodelación, en la cual se retiraron todos estos adornos y ha quedado con el aspecto que hoy tiene. Un edificio prácticamente que aún conserva la forma por la cual ellos ganaron esta medalla de oro, pero sin los frisos y los rostros y las mansardas y guirnaldas que eran típicas en sus inicios. En 1913, ellos están en el plena labor de la construcción de la casa de Genaro Barragán, un edificio comercial que fue construido en la esquina de la calle Minería y la calle Baquíjano. Antiguamente en esta esquina se había unas tiendas comerciales que en 1910 se incendiaron. Fue un incendio muy comentado, inclusive con bomberos heridos en aquella época, y el terreno había quedado después del incendio abandonado, como suele ocurrir hasta ahora con otros incendios conocidos. Pues bien, pasaron cerca de 1 año y medio, prácticamente los escombros seguían amontonados en el Jirón de la Unión, y ya la municipalidad empezaba pues, a reclamar a los propietarios respecto a qué uso se le iba a dar a este terreno, que si se iba a reconstruir, si iba a hacer algo nuevo. Finalmente el terreno es comprado por Genaro Barragán, conocido industrial norteño, y él encarga a los hermanos Masperi, ya en este momento en la cresta de la popularidad debido a todas las medallas que habían ganado, para la construcción de un edificio comercial, que fue la Casa Barragán, siguiente, que ganó la medalla de oro en 1913, y que hoy es más conocido por algunos como el Palais Concert. Tienda ahora comercial, una tienda de departamentos que ha ocupado esa esquina, pero que es un edificio que fácilmente uno puede apreciar los detalles artísticos, arquitectónicos del Art Nouveau italiano, conocido como estilo Liberty, que se puede apreciar en su fachada. Finalmente, en 1914, ellos construyen su local comercial, la Casa Maspero, ubicado en la Plaza Francia. Este edificio hoy ya no existe. Sin embargo, en ese momento también fue motivo para que ellos ganasen la medalla de oro que daba la Municipalidad de Lima, debido a la calidad de trabajo que ellos habían realizado. Los Maspero fueron los primeros en emplear en sus obras cemento y fierro, materiales modernos para la época. Hay que reconocer que antecedentes a ellos, en las obras de Claudio Saúl, en La Colmena y Colón, otras obras de Emile Robert que mencionamos, anterior a él, a Eduardo de Brugada, que construyó el edificio de la Casa de Correos,
A pesar que en sus acabados, en sus trabajos, usaron elementos europeos, modernos, en apariencia, siguieron usando materiales locales, adobe, ladrillo, quincha. Los Maspero innovaron usando cemento y fierro, algo que era nuevo para la sociedad y que por tanto, pues, siempre por este caso llevaron la delantera, ¿no?, en esta obra. Esta es una de las medallas de oro que ellos recibieron, que está conservada ahora por una descendiente de la familia. Se puede apreciar, es de oro, como hemos dicho, el nombre justamente, pues, de esta firma comercial que dio la pauta en cuanto a obras. Las obras premiadas no fueron las únicas que ellos desarrollaron en la ciudad. También tienen otras obras, como por ejemplo ese edificio que estuvo en la avenida La Colmena. Siguiente. Otro edificio que no he identificado, seguramente no existe, pero que aparece en el registro de las obras realizadas por ellos. También se puede ver los elementos del academicismo, ya en progreso el Art Nouveau, con las guirnaldas, las mansardas, en los balcones, que era típico, pues, de los detalles de aquella época. Otra obra que también puedo mencionar es la que está en el registro de obras atribuidas a ellos, el edificio que se encuentra en la calle Platero de San Agustín, que hoy es la Galería de Arte Mansión Eiffel. Este edificio, si bien es cierto, como menciono, aparece en la lista de obras realizadas por los Masperi, en realidad actualmente hay una controversia respecto a los constructores, ya que los propietarios del edificio dicen que justamente el que hizo esta obra fueron de la Casa Eiffel de París. Probablemente, buscando una conciliación en el tema, como dijimos al principio, los Masperi utilizaron arquitectos, ya que ellos no trabajaban, y ellos también inclusive ejecutaban obras o planos que se le entregaban. Muy probablemente, tal vez ese edificio haya sido parte de los proyectos que tuvo la Casa Eiffel, pero ejecutada en Lima por los Masperi. Siguiente. También hicieron obras ellos en el sentido de monumentos mortuorios, como esta capilla que estaba en el Cementerio General de Lima. Siguiente. Ese edificio es un descubrimiento muy interesante. Fue el trabajo, la casa de un caballero de la ciudad que hasta hoy existe. Fue ejecutada en la Plaza Bolognese. Siguiente. Y es actualmente el Instituto San Martiniano del Perú, que está ubicado en la Plaza Bolognese, en la esquina con el Jirón Guzmán Blanco. Muy bien. En el caso de los Masperi, Rinaldo Masperi, que es el mayor y el que vino al Perú por primera vez y el que prácticamente abrió el camino para sus hermanos, hizo mucho dinero, por supuesto, con tan grandes obras que él desarrolló. Él también hizo esta labor de voluntariado, fue bombero voluntario, teniente de la Compañía de Bomberos Lima. En esta fotografía de 1909 se le puede apreciar con su uniforme. Él también se casó aquí en el Perú con la dama Giuseppina Bassi, con la cual tuvieron un hijo aquí en el Perú, el señor Aldo Maspero. Ellos deciden viajar a Europa en 1914 para visitar a la familia, seguramente para que el niño sea bautizado. No obstante, esto coincide con el inicio de la Primera Guerra Mundial y no pudieron regresar al Perú. Los hermanos menores, Antonio y Guido, ya se menciona, no fue lo mismo sin Rinaldo, que era el cerebro, prácticamente pues el que empujaba esta empresa familiar. Antonio era la fuerza, era el que ejecutaba las obras, y Guido, el menor, era el artista. Había seguido cursos en Como respecto al tema artístico, escultórico, y él también pues obviamente tuvo destacado trabajo en las obras que se realizaron. Sin Rinaldo, los hermanos regresaron pocos años después a Europa, a Italia. Rinaldo Maspero, con lo que había ganado aquí en el Perú, compró terrenos en la ciudad de Cantu, en la Lombardia italiana. Fundó una empresa, una asociación de vecinos, y decidió quedarse a radicar definitivamente en Italia. He querido, en esta breve exposición por el tiempo, resumir un poco la obra de ellos, quizás arquitectos no muy estudiados, por lo mismo que no fueron de carrera, que fueron constructores, pero que en base a su empeño, en base a su esfuerzo, lograron marcar época y lograron dejar evidencia de un hermoso pasado en nuestra ciudad. Siguiente, por favor. Quiero agradecer para esta charla a la señora Ana Maspero, nieta de Rinaldo Maspero, que me ha proporcionado las imágenes y buena parte de la información. Muchas gracias.